En esta ocasión vamos a ver una demostración del teorema de Pitágoras que proviene de la geometría plana, y este teorema afirma que en el plano la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este teorema tiene cientos de demostraciones en el plano. Una de ellas, por ejemplo, es la que hizo el famoso pintor italiano Leonardo da Vinci. Generalmente se basan en construcciones donde se hacen este tipo de semejanza entre las áreas y los lados. En este caso, por ejemplo, el de Leonardo lo que hace es hacer espejo de este triángulo sobre la hipotenusa, sobre el cuadrado de la hipotenusa, y formar este polígono que su área es igual al cuadrado de este otro. Así también el cuadrado de este polígono es igual al cuadrado de este polígono. Y demostraciones de este estilo hay cientos en la geometría plana. En este caso nosotros vamos a ver una demostración más generalizada, donde nos aproximamos por medio de la definición misma de un espacio vectorial euclidio, que no es más que un espacio vectorial que está dotado de un producto interno. Digamos que es una función con todas las características de una función de producto interno, que son bilinealidad y demás. Entonces el teorema de Pitágoras, en este espacio vectorial euclidio, afirmamos que si dos vectores pertenecen a este espacio vectorial euclidio dotado con esta norma, con este producto interno, tenemos que la suma de estos dos vectores es igual del cuadrado de la norma de estos dos vectores, es igual a la suma de la norma al cuadrado de ambos vectores. Si, solo si estos son ortogonales entre sí, que en el caso del plano era que fueran perpendiculares. Pero nótese que este es un caso mucho más general, porque en este caso lo que se exige es que el producto interno de estos dos vectores sea cero. Es lo que se exige en un espacio vectorial Rn, como vemos acá, que si estos son ortogonales entre sí, significa que la norma de ellos es cero, que su producto interno es cero. Entonces recordamos que cuál es la definición de la norma de un vector en Rn. No es más que la raíz cuadrada del producto interno. Es decir, que el producto interno no necesariamente es el producto interno canónico del plano. Puede ser otros productos internos, por ejemplo, de las variedades de riemannianas que tienen curvas que se definen con integrales, que son, y otras formas de definir el producto interno, no necesariamente la usual. Entonces, esta demostración que vamos a hacer es mucho más general que la del plano, por esta definición que estamos dando. Entonces queremos demostrar el teorema de Pitágoras y partimos de la suma de dos vectores. La suma de dos vectores, la suma de las normas de dos vectores, que es a su vez un vector. Como es un espacio vectorial, la suma de dos vectores es un vector. Entonces su norma cumple con el producto interno de ese espacio vectorial euclidio, que es esto. Tenemos esta relación por definición de lo que es una norma. Entonces, aplicando la bilinealidad a este vector suma,
Es decir, la bilinealidad significa que es en ambas coordenadas es lineal, es decir, que deshace las sumas. La suma las deshace de esta manera y también por el otro lado. Eso significa que sea bilineal, tanto para este como para este. Entonces, aplicando este concepto, llegamos a esto. Que aplicando esta bilinealidad podemos separar esto en estos dos y esto en estos dos. Además, luego, recordando que U y B son perpendiculares entre sí, recordamos que la perpendicularidad en Rn significa que su producto interno es 0. Entonces esto es 0. Como tiene la propiedad simétrica por ser un espacio vectorial euclídeo, esta norma tiene la propiedad simétrica. Entonces no, son 0. Entonces llegamos a esto, como son 0, entonces esto es equivalente a esto. Entonces luego elevamos al cuadrado para eliminar esta raíz. Luego tenemos esta igualdad. Después aplicamos la propia definición de la norma de un vector, que nos dice que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí o por el mismo vector. Entonces obtenemos esto, es decir, que esto que tenemos acá es igual a esto. También recordamos un poco haciendo una analogía con los números reales, por ejemplo, que la raíz cuadrada del cuadrado de número real es igual al valor absoluto del número real. En este caso no puede dar valores negativos. Este es como una analogía que es, la norma es casi como una generalización de eso. Acá tenemos esto, recordando un poco y sustituyendo esto dentro de nuestra igualdad, habremos demostrado el teorema de Pitágoras generalizado a todo espacio vectorial euclídeo de dimensión finita.